Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la tarde en Valencia en este martes 5 de mayo, segundo programa del mes de mayo que comenzó ese pasado viernes, ese día 1, festivo por supuesto, y que nos está llevando, pues parece que estemos más en agosto que en mayo, pero recordemos como siempre me gusta a mí el refranero español. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Ahora parece increíble con estas temperaturas tan elevadísimas, pero quiere decir que tengamos precaución hasta el 10 de junio. Estamos pasando unos días de, yo creo, extraño calor, demasiado, calor absolutamente veraniego. La noche, como siempre, baja, es un poquito más húmeda. Cuidado, y lo digo por experiencia propia, lo de vamos a hacer un ratito de deporte o a pasear, que como yo les dije, yo lo estoy haciendo algunas tardes, más pasear que hacer deporte y por supuesto jamás correr, que como todos saben es de cobardes y de malos toreros, pero uno sale confiado pensando, pues hace un día fabuloso. Y al ratito dice, pues parece que hemos cambiado de ciudad, porque empieza a bajar la humedad, desaparece el sol. Ya no les digo si son atrevidos, aguerridos, aventureros, y se bajan a la selva, perdón, al cauce del río Turia, donde la humedad es superior, la vegetación hace que el efecto pues de la humedad sea mucho más potente y no digo que uno vaya a morir congelado, pero igual coge ese pequeño resfriado que nunca apetece tener en mayo, pero especialmente en el 2020 menos todavía, porque cualquier tos, cualquier estornudo, cualquier moqueo nos lleva a la duda, a la zozobra, al sufrimiento de es un resfriado normal, estaré pasando el virus, me he confiado demasiado, me creía que esto ya no tocaba y vaya que sí que toca. Les presento al trío de lujo que tenemos hoy, porque es de lujo, pero de auténtico lujo. Un trío maravilloso. Tenemos por un lado a Carlos Rodríguez Hurtado. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Nos acompaña también Álvaro Tomás, economista de cabecera. Muy buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, Joseca. Y nos acompaña también un buen amigo de esta casa que hace tiempo no hablamos con él, don Javier Paniagua. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, lo primero a modo técnico, alguien está compartiendo pantalla, quizá porque no se ha dado cuenta y entonces, claro, sin querer, no es nada grave, pero se confunde y no sé si luego saldrá bien, yo confío que sí que saldrá bien la grabación. ¿Alguien ha tocado la opción de compartir pantalla? ¿Puede ser, queridos amigos tertulianos o no? ¿O no suena? Puede ser. Sí, porque ahora mismo estoy viendo el Levante, el centro del mundo, lo que está viendo, creo que es Carlos o Álvaro. No, yo no he tocado nada. Álvaro. Yo Claro. Soy yo. A veces soy yo. Es Álvaro, no es nada grave. Vale. Esto se nota que nuestro buen amigo Álvaro Tomás está en activo en la docencia y es una estrategia muy típica cuando se da clase. Muy bien, ahí, donde iba a tocar, dejar Ahí porque estamos. se comparte pantalla y uno dice, os voy a enseñar esta presentación, que no está mal. Realmente yo creo que la grabación de Skype, que es, como saben, además del audio que se emite y nos están oyendo en el 90.5 y en esradiovalencia.es, este bruto, digamos, con imagen, se sube al canal de YouTube de Es la tarde en Valencia, donde nos pueden oír y nos pueden ver. No sé si cuando yo realizo esta grabación también se graba, se comparte en pantalla o no. Es un sistema muy habitual que yo le iba a preguntar, profesor Paniagua, ¿cómo está viviendo todo esto quien ha sido tantos años director de la, ¿cómo era? Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, que ya era lo que ahora parece el día a día, ya era el contacto, ¿no? De hecho, las universidades se parecen hoy día más a la UNED que a la propia UNED, porque todo va a distancia en estos momentos. Es decir, Pero, porque ha dicho que se parecen más a la UNED que la propia UNED. La UNED se está quedando atrasada en ese sentido con respecto a lo que están haciendo otras universidades, como la Politécnica, por ejemplo, en relación con la enseñanza a distancia. Sí, la verdad es que... La primera que utilizó el sistema, que es en el año 1982, fue la UNED. La enseñanza a distancia, que siempre ha sido su característica a través de la sede central, donde yo era catedrático, y después también en los centros asociados. ¿Cómo está viviendo, como hacía días además que no participaba en la tertulia y que no podíamos hablar? Así, claro, ahora ya suena más a un poco resumen, ¿no? No estamos en los días del fragor de veintitantos de marzo, 12 de abril, ya estamos 4 o 5 de mayo, cuando nos demos cuenta serán 2 meses redondos, desde el 14 de marzo. ¿Cómo lo ha llevado a nivel personal? ¿Cómo está? Muy bien, no he tenido grandes problemas.
He estado aquí en casa, mi casa es grande, delante de la Sierra Calderona, y que me ha permitido tener espacio suficiente para salir a las terrazas, al espacio que yo tengo en casa. No he tenido grandes problemas. Claro, es que es cierto, usted vive todo el año en el campo, digamos, entonces Vivo en Serra, sí. no lo ha notado tanto, claro, la gente de No, exterior, hombre, he notado en cuanto que no podía salir, pero sí, mis condiciones eran privilegiadas. sí, la gente de exterior, y lo comparto también con Carlos, con Álvaro, con la audiencia, tiene una dualidad. Por un lado, no nota que cambie tanto su vida en la medida en que algunos, nos lo decía ahora Javier Paniagua, pero hay casos, si tienen una vida más tranquila o ya están jubilados, etcétera, tampoco están todos los días con una actividad frenética. Entonces dicen, bueno, he seguido pues en mi casa, en mi chalet, en mi apartamento, pero en el campo, que siempre está más tranquilo normalmente, lo que son urbanizaciones, que una ciudad, aunque tengan más o menos movimiento, no tienen la vida y a veces el desasosiego de una ciudad, de ruidos, de obras, de transportes. Y por otro lado, siempre que tienen, que es el caso de muchos, de la mayoría, incluso un pequeñito adosado, tiene esa terraza posterior, etcétera, o delantera, quieras que no, oye, ya tienes tu espacio de esparcimiento, ya no lo de un piso que por cómodo y todo lo que queramos, Bueno, salvo que yo vivo tengas, aquí desde hace 27 años, ¿eh? claro, está No, habituado completamente. estoy totalmente habituado aquí. Álvaro Tomás, ¿algún comentario? ¿Cómo están yendo las clases? ¿Cómo Eh, está Bien, bueno, funcionando? yo envidiar de vivir en Serra, Ya, pero ya, bueno, es y que tal. Sí, sí. lo que nos ha Eh, contado el profesor Paniagua no sabe, pero es verdad, lo ha pues, contado muchas veces, que vive sí, en sí. Serra y que está en un sitio agradable. Pues mira, en el ámbito tanto académico de colegio como de la universidad, pues con bastante cabreo y escepticismo y demás, porque claro, la señora ministra, que parece que esté tomándose un café de educación, la señora Cela, suelta de que en septiembre, pues igual va a tener que ir el 50% de los alumnos a clase y el otro en su casa y no sé qué, claro, y está creando una incertidumbre total. Estamos, por ejemplo, en épocas de horarios para el año que viene, al menos donde yo trabajo. Y claro, tenemos que ser más de 15 y no sé qué decir. Yo creo que hay cosas que a veces no se dicen con suficiente tranquilidad de decidir, a ver, que voy a soltar porque esto va a crear un auténtico revuelo. Tú imagínate la inversión en tecnología, en cámaras, en grabar, cómo lo vas a grabar, en duplicar, triplicar. Yo, por ejemplo, en la facultad tengo grupos de 60 personas que tenemos que tener 4 profesores o hacer 4 turnos o grupos yo qué sé, es decir, en el colegio grupos de 20 personas o 2 grupos de 20 personas, hacer un tercero, es decir, es que la infraestructura, las inversiones y sobre todo, repito, decir ese tipo de cosas con esa, no sé, oiga, un minuto, piense usted los 2 segundos, como te acuerdas con lo del diésel, ¿te acuerdas? Es decir, la gente parece ser que está en Sí, su sí. casa tomándose un café y no ve las consecuencias del tema. Es decir, ya está todo el mundo con follones, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Quién va a ser el que se queda en casa? ¿Quién va a ir una semana así, otro no? Yo qué sé, solteros en casa, casados en presencial. Decir, chico, no se entiende, de verdad. Yo creo que esas cosas habría que mirárselas, ¿no? O sea, con bastante inquietud en ese tema. Don Carlos Rodríguez Hurtado, que si abrimos las cartas y enseñamos, y el profesor Paniagua nos dice con vistas a la Sierra Calderona, etcétera, si enseñamos las cartas, las enseñamos todas. Aquí hemos ido Bueno, de dos lugares privilegiados de la Sierra Calderona. ¿A dónde nos vamos? Que cuente dónde vive usted. bueno, yo tengo la suerte de vivir en el Saler, que Ah, además ahora es uno de los pueblos que carecen de restricciones. Es decir, nosotros podemos salir a pasear a la hora que nos dé la gana. De hecho, esta mañana me he ido a las 9 de la mañana a la playa a darme una caminata de unos 2-3 kilómetros, más luego me he metido por el bosque. Eso lo hago todos los días. Paseo por el bosque, voy al lago, llego hasta el parador, vuelvo. Esta mañana me he cruzado 3 veces con la Guardia Civil, no Pero hay no ningún tienen problema. restricciones por el número de habitantes o porque se han constituido Exacto. como República Independiente del Saler. No, ya lo intentamos en su día, porque pagábamos la contribución que se paga en la calle Colón y no teníamos los mismos servicios. Pero bueno, somos una población de menos de 5.000 habitantes, que son las que entran en el protocolo este de actuación de las que carecen de restricciones. Nosotros podemos... Fíjate, quiero decir una cosa. Cuando a veces voy a Valencia a comprar por la carretera,
voy se nos ha de la mañana cortado. que abren los supermercados. Voy en el coche y me encuentro a unos 100 o 200 ciclistas solamente en el tramo del Saler al pueblo del Saler. Pero a la vuelta a las 10 no queda nadie en la carretera. Es decir, que la gente es responsable. A las 10 se recogen. ¿Sabes? Nosotros como no, dice el nosotros refrán, podemos como dice seguir la porque no clásica tenemos expresión, restricciones. qué buen vasallo si tuviera buen señor. Ayer sacaban unos parámetros de Android y de Apple en uso, yo creo que eran en movimiento de las apps que van Sí, un poco ¿no? geolocalizando el movimiento. Eh, en lo que sí que somos de verdad, número uno prácticamente, España, el país que con mayor seriedad ha cumplido el confinamiento. Ah, Por lo sí. menos el de este mes y medio. Sí, sí, no, no. Y eso Con me lo creo geolocalización. porque para la Geolocalización. proporción, como siempre digo, es como cuando digo que como país a nivel industrial, empresarial, somos la bomba. Porque lo normal con el clima, la gastronomía, la forma de vida, las fiestas que decimos, es que hay fiestas en todos los pueblos, pues teóricamente deberíamos ser infinitamente mucho más vamos a decirlo claro, mucho más vagos o deberíamos ser directamente vagos que no lo somos y estar de chana y tal. Y tenemos unas empresas, una industria, investigación, tecnología, de todo. Hay gente, pero que además trabajamos, pues esto es lo mismo. Nos lo piden y teniendo un clima, teniendo una condición, pensando, hombre, la picaresca española buscarán. La manera de cumplir es, no diré al 100%, pero igual al 95%, al 98%, espectacular. O sea, la gente, yo creo que ha Da cumplido miedo, o mucho. sea. Sí que es verdad que yo he notado, lo comentábamos ayer, en estos días ya de salir a hacer deporte, y me provoca cierta sensación de preocupación. No sé si de miedo, pero no sé cómo puede ir en las próximas semanas. La mayoría de la gente no la veo con mascarilla, yo lo repito. Yo entiendo que hace un calor tremendo. El que sale a correr te dice, ¿cómo voy a correr con mascarilla? ¿Eh? ¿Cómo voy a ir a comprar con mascarilla? Porque es un rollo. O por lo de yo voy a un espacio que es medio abierto, que el mercado, por ejemplo, el mercado central, es muy amplio. No, 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 no. El tema es o sí o no. Y se supone que es sí, porque la posibilidad de contagiar a uno o que nos contagien es no cero, pero bajísima. En el momento en que no llevamos mascarilla, ya no sabemos qué puede pasar. Alguien que sin querer estornuda y cualquiera no lo hace como toca o sale, se supone, el virus, que en un estornudo, en un esputo, en alguien hablando. Entonces yo sí que reconozco que, sobre todo el tema de deporte, todo el que hace deporte no lleva. De hecho, hacen la broma, dicen, el que lleva es que sale, pero no es deportista habitual. Como diciendo, es el que sale más asustado, va con ropa deportiva, lo que tenía por casa, pero ese no va a correr. Y yo digo, sí, sí, Sí. pero es que igual lo está haciendo mejor que el súper deportista súper guay, que va sin nada de Sí. nada, como un día normal. No, no, Porque hay te mucho. acabas juntando, el río está a reventar, como es normal. No es que la gente sean malos y vayan a chocarse, pero son muchos, no pueden correr por medio de los árboles todo el mundo, al final han hecho carriles, pero esos carriles se saturan, si de normal se saturan, ahora igual, porque hay un horario marcado. Entonces, si al menos la mayoría llevaran mascarilla, aunque fueran finitas, que no incomoden tanto la respiración, verías esa sensación, porque cuando uno va corriendo también, el sudor, sale algún pequeño Yo creo como que es más el es sudor, sí. normal. Sí, sí, pero yo creo que es Yo creo que es peligroso, ¿eh? más el sudor. No, no, yo otro día, por ejemplo, la recriminé a uno que iba corriendo por medio de la gente. Y dices, chico, vete a correr por mitad del parque o en un carril de esos del autobús que te ha hecho Gretzi o de las bicicletas, pero no vayas por el medio de la gente sorteando a la Sí, gente claro, y tirando gotitas de sudor, chico. Yo creo claro. que mientras haya miedo, la gente lo cumplirá. Yo creo que lo peor es que nos vayamos relajando y bueno, y como el miedo este gobierno nos lo dice, porque nos tiene plan B, ni C, ni tal, pues yo creo que la gente ante el miedo y si no, yo por ejemplo no bajo al río, ni se me ocurre, porque para ir, como dice, la carga viral debe ser infinita en el río, pues mira, voy tranquilamente por una calle y ya está. Cuando no veo a nadie me quito la mascarilla y puedo respirar. Cuando veo una a 20 metros me la pongo y ya está, y así funcionamos. Yo creo que hay que Va- hacer eso. Vamos a hacer ese momento de silencio en recuerdo, en señal de duelo por todas las víctimas, ya 25.000 víctimas del coronavirus y sobre todo familiares, amigos cercanos, por toda la gente de bien. Siempre aquí en Es la Tarde tenemos ese momento de recuerdo. Y después de esta pausa, seguimos. Aún nos queda ir a la publicidad, pero no me resisto
a preguntarle a nuestro catedrático de ciencia política, a nuestro buen amigo Javier Paniagua, ¿qué le ha parecido cómo se está aplicando? Porque muchos consideran que se extralimita las capacidades o las posibilidades que tiene el gobierno a través del estado de alarma. ¿Cómo lo ve, digamos, sobre todo a nivel técnico? Usted está en política activa, pero también es yo creo, uno de los mejores teóricos. Si lo comparo con los países que han tomado determinación, tanto en Europa como en América, pues estamos en la media. Es decir, hay solo en Europa, hay algunos países que han tomado precauciones anteriores o han tenido más habilidad para llevar a cabo las determinaciones del confinamiento, como han sido Austria, por ejemplo, Eslovenia, que también lo ha hecho, y Eslovaquia. El resto no hay unas grandes diferencias. De hecho, hay más facilidad en el caso, por ejemplo, de Suecia, donde no ha habido prácticamente confinamiento. Sí lo ha habido en Finlandia, pero digamos, las improvisaciones que se han dado en el caso de Gran Bretaña es tan crítico como lo que ha pasado en otros sitios, o el caso de Italia. Fuera tenemos el caso de Estados Unidos, donde los estados dependen de estados, han tenido políticas muy diversas. Y en el caso, por ejemplo, de Asia, tanto por el sistema político que tienen, los chinos han conseguido estabilizar el tema, pero donde sí que ha funcionado bastante bien el tema ha sido en Corea del Sur. Esta es un poco la perspectiva global de lo que ha ocurrido en el mundo, teniendo en cuenta que, bueno, las muertes en estos momentos, si los comparamos con otras pandemias, por ejemplo, como la de 1918, que fue la malamente llamada peste española o gripe española, los muertos fueron mucho mayores que los que han habido actualmente. Y de hecho, con todas las improvisaciones que hayamos tenido, la humanidad en general, no hablo de países como Sudamérica, donde todavía hay pocos datos, o cómo va a ocurrir el tema en el caso de África, en general, por primera vez en esto se han tomado medidas universales, con todas las dificultades que esto ha tenido en estos 2 meses que hemos tenido. Bueno, pues con esa valoración ha nombrado la gripe española, ha nombrado esa gripe de 1918. Yo quiero hacer un breve repaso a las portadas, sobre todo por la tarde. 10 fallecimientos más y 69 nuevos contagios con COVID-19 en la comunidad. Ese es el titular del diario Las Provincias. Sobre lo que decía Álvaro Tomás, y que si les parece también vamos a comentar al volver de publicidad. Clases a la mitad con turnos en el aula y en casa en septiembre. Reducir y que la gente vaya como por turnos, ¿no? Si hay 20, que vayan 10, que vayan 10. Y luego ya comienzan a abrirse algunos negocios con cita previa, y uno de los que en su día recordarán aquella polémica, ¿no? Cuando primero dijeron todo cerrado menos, y dijeron las peluquerías, y todo el mundo no entendía nada. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que no se puede arreglar el pelo, pero a priori no parecía una necesidad básica. Luego se dijo las peluquerías también. Todos pensamos, y además es donde más se acercan porque te tienen que cortar. Ya han vuelto, ya reabren. Yo creo que también es bueno que todo el mundo, en la medida de sus posibilidades y de su estado de salud, de sus condiciones, intentemos en esa pequeñita parcela pues intentar contribuir, consumir, comprar, pedir hora. Sobre todo muchos de los locales te lo llevan a domicilio. No quiere decir, cuidado, que todo haya que comprarlo en las grandes plataformas de envío a domicilio, sino que tú, a tu local de toda la vida, ahora muchos ya tienen activado simplemente por teléfono o con página web un envío a domicilio, y cosas cotidianas las puedes comprar y te las traen, pero se las compras a tu comercio de proximidad. El titular del diario Levante se vaya directamente a lo que yo denomino, bueno, pues este destrozo a mansalva que está acometiendo con diurnidad y alevosía todos los días, mientras la gente ya no sale, no te puedes mover, y si intentas salir, no se preocupen, que se encuentran todo cortado para dificultar más la posible recuperación y la reactivación de la economía, que requeriría, entre otras cosas, de movilidad. La ciudad va a quedar prácticamente inmóvil. La avenida del Puerto, titula el diario Levante, se convertirá en un gran paseo al mar. También está completamente en obras, esas obras que de normal incomodan, que ahora pues abusan del hecho de que no hay movimiento de coches apenas, y claro, parece que no incomoden.
Cuando la vuelta ya verán, pues será, si va a ser dura, bastante más dura, porque sobre todo va a ser tremendamente incómoda en algo tan básico como es la libertad individual. Al final lo que está intentando es acotar y restringir la libertad individual, y en un momento además especialmente delicado, cuando lo menos recomendable es hacer uso de transportes colectivos por el hecho de evitar contactos, contagios y demás, pues lanzan a la gente a que no pueda utilizar sus vehículos propios. Con esos titulares, antes de ir a publicidad, sí que quería recordar un texto que además lo cuento, lo compartió, me lo envió el profesor Paniagua, un texto magnífico porque prácticamente estaba descrito y con un lenguaje, el Boletín Oficial Extraordinario de la provincia de Burgos, don Javier, de 1918, como Sí. decía ahora. Y hay un parrafito que dice, el gobierno civil, asimismo, recuerdo que la infección se propaga por las gotitas de saliva que despide el que habla, tose, etcétera, a nuestro lado, al ser respiradas por los que le rodean si está enfermo o convaleciente. Que se abstengan, en consecuencia, de permanecer en locales cerrados, mal ventilados, donde se reúne mucha gente, como tabernas, cafés, etcétera. Que se extreme la limpieza de las casas. Que se tengan abiertas todo el día las ventanas de los dormitorios y se ventilen con frecuencia los locales donde permanezcan durante el día. Estar en el campo el mayor tiempo posible, porque el aire libre, el agua y la luz son los mejores desinfectantes en esta ocasión. Tener mucha limpieza de la boca y, en una palabra, seguir los consejos del médico y desoír a los ignorantes que os invitan a beber alcohol o a consumir tabaco como remedios preventivos, por ser sus efectos en esta ocasión más nocivos que nunca. Burgos, 4 de octubre de 1918. El gobernador Andrés Alonso López. Yo creo que con ese párrafo y esos consejos hacemos una breve pausa publicidad, hoy con Javier Paniagua, Carlos Rodríguez Hurtado y Álvaro Tomás, por supuesto, con Emilio Navarro en la realización. Estamos en Es la Tarde en Valencia, martes 5 de mayo. Sean ustedes bienvenidos. Y después de estos breves consejos publicitarios, de esta pausa, seguimos aquí en Es la Tarde en Valencia. Hemos estado comentando ya un poco esta situación. Yo quería retomar también la parte de la economía, que estamos ahora en esa fase cero, que es la primera, pero que no es la segunda, pero que en algunos sitios están ya en la 1, que aquí la 1 empieza el lunes que viene, si podemos, porque hay que valorar. El presidente Puig dice, yo creo que estamos para entrar en fase 1 ya. Yo no sé, ustedes no perciben... Yo en una sesión que tenía hoy hablando del lenguaje como herramienta para interpretar la realidad, comentaba en la explicación de las fases de Pedro Sánchez, que muchos habrán oído porque es tremendamente divertida, caótica, enrevesada, lo va repitiendo, utiliza una serie de palabras que tienen un sentido o un significado al oído muy positivo, que son justamente lo opuesto realmente a lo que está pasando, pero él utiliza todo el rato unidad, coordinación y muchas más, ¿no? Saldremos juntos, 25.000 muertos ya no pueden salir con todos sus familiares, tanto juntos no, sales y sales. Igual que este mito que se ha puesto tan de moda. Y más reforzados, bueno, como que reforzado, bien castigado, bien golpeado, cada uno en su medida, pero nada, ningún refuerzo, aunque el mito sea, luego con los años verás que eso te hizo que bien, 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 pero ahora el palo que te llevas es un señor palo. ¿No creen que hay realmente, ya no solo descoordinación, sino cierta tensión entre presidentes autonómicos del PSOE y el gobierno central? Quiero decir, yo veo que Puig no es un hombre de levantar así la voz y de estar todo el día criticando a Sánchez, pero en petit comité diría que nos dejen tranquilitos, que ya me sé gestionar yo las cosas de mi comunidad. ¿No lo perciben un poco así? Bueno, en los países federales o empieza el federales profesor Paniagua. Está ocurriendo lo mismo. En Alemania hay continuas pugnas entre los Länders. Allí son 16 los Länders, aquí somos 17 autonomías, pero el caso más paradigmático es el de Brasil o el de Estados Unidos. En el estado de Michigan incluso han entrado con armas en la asamblea para decir que quieren fuera el desconfinamiento, y hay una gran polémica entre distintas opciones políticas sobre si predomina la economía o predomina la salud. Bueno, ahí estamos. Yo creo que esto, sobre todo en los países los países federales, está ocurriendo generalmente. Hay de los 194 países que reconoce la ONU, tenemos 72 países federales. Ocurre igual, por ejemplo, en Argentina, que es un país federal también, en Brasil.
ocurre en las Islas Comores, ocurre en Alemania, ocurre en Canadá. Bueno, depende de la estructura del poder político para que haya estas diferencias entre unos estados y otros. Bueno, yo creo que es que además debemos añadir que si no aprendemos, habéis nombrado antes la peste española, la gripe española y el decreto este de Burgos de 1918, que son dos elementos del pasado que nos deberían, pues, hacer reflexionar. Roma, el emperador Marco Aurelio dijo: la destrucción de la inteligencia es una peste mucho más infecciosa que cualquier otra peste. Es decir, esa es una. ¿Y qué hizo Marco Aurelio ante esto? O sea, lo digo para comparar lo que los poderes no están haciendo por la cantidad de idiotas que han llegado a la presidencia o al gobierno de cada país. Que es nefasta. No sé si es porque la democracia carece ya de aquellas defensas o de aquellos magníficos defensores como Tocqueville, Schumpeter, Locke, en fin. El propio Felipe III, a la muerte de Felipe II, tuvo que firmar un tratado de paz con Inglaterra, el Tratado de 1604, porque se sumó la peste al gran derroche de las guerras con Francia, con Inglaterra, con los Países Bajos, con el Imperio Otomano, con los berberiscos. Es decir, todos hicieron algo. Marco Aurelio, que se me ha pasado, subastó sus bienes para combatir la enfermedad que trajeron los legionarios de Roma tras la batalla contra los pargos y contagiaron a una media de 2.000 romanos diarios. ¿Qué hace nuestro gobierno? Bueno, muchos aquí han perdido el trabajo, el negocio, oportunidades, algunos aún tendrán que pagar impuestos sin trabajar, sin actividad alguna, y como siempre unos pocos habrán hecho negocio. Pero el más sucio de los negocios es la apropiación ilícita de poder, la que aprovecha el miedo y la posición de debilidad de la sociedad para atribuirse más poder. Eso es lo que está pasando, y he leído hace poco un artículo muy ilustrativo de la fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, La sociedad cautiva, en la que viene a decir que constituye un ejercicio antidemocrático la imposición encubierta de un estado de excepción en el que se han restringido severamente los derechos bajo la cobertura del estado de alarma. Es decir, aquí estamos restringiendo derechos fundamentales como la libertad de movimiento, la libertad de expresión, la libertad de empresa, y no sabemos exactamente hacia dónde caminamos, pero lo que sí sabemos es lo mal que estamos haciendo muchas cosas. Estamos haciendo justo lo contrario que hizo Marco Aurelio, que subastó sus bienes. Aquí seguimos gastando, despilfarrando, nombrando cargos públicos inútiles, 600 cargos públicos sin necesidad de ser funcionarios. Es decir, esto es lo que no se puede permitir ni tolerar. Se puede estar en la incertidumbre de que no sabemos qué hacer, pero hay unas cosas lógicas que sí sabemos que no se pueden hacer, como es esto que está pasando: despilfarro, malversación, negligencia, compras oscuras a dudosos intermediarios de una reputación nada clara, en fin, este tipo de cosas de una... No, y que nos obliga además a que la gente tenga que ser o funcionario o vivir de una paguita, o que tenga cada vez más difícil el crear un negocio, montar algo, porque es difícil. No ha sido nunca algo fácil, también es verdad. Pero es que uno se va a desilusionar cada vez más, va a ver lo complicado y la tarea tan costosa que supone en lo personal y sobre todo en lo económico, en todo, en la salud al final para uno, iniciar algo, ¿no? Que Álvaro Tomás, que también está en el mundo empresarial y como profesor también lo verá, ¿no? Sí, yo me acordaba, bueno, ahora te comento, me acordaba de dos cosas, lo que decía Carlos creo que era Javier del 1918, solo faltaba el papel higiénico, ¿no? Porque me imagino que en aquella época no sería muy fino como ahora, no sería del elefante. Y lo que decía Keynes, que a largo plazo, decía Keynes, a John Maynard Keynes, un gran economista, le decía, y a largo plazo, y decía, a largo plazo todos calvos, eso es lo único que tenía claro. Y es verdad, bueno, excepto mis contertulios que tienen bastante pelo. O
Sobre todo Javier lo veo ahí. No, a Carlos lo veo muy bien puesto. No, realmente eso es una envidia entre el Saler, el Pelo, el Serra, Dios mío. La Sierra Calderona, ya. La Sierra Calderona, esto ya es. No parece que estemos de confinamiento, parece que sea un programa de verano de Exacto. cada uno nos habla desde su balneario particular. ¿Y qué tal el día? Muy bien. Y falta que la imagen aparezca por detrás el servicio. Le traemos la merienda. Ah, gracias, déjalo aquí, tal. Yo estaba acabando. Tengo yo la cara de poner unas fotos, colgar unas fotos en la playa y poner segundo día de libertad condicional. Pues la playa. Yo, a nivel económico, como en todas las cosas, yo creo que eso había una cosa que es la ley de Oca, que decía que las cosas más difíciles tienen una explicación muy rápida. Yo entiendo que es muy fácil, más que rápida, fácil. Yo entiendo que es un problema de diálogo, es decir, quién sabe mejor, y así nos vendían las autonomías, aunque luego se ha disparado esto, pero realmente, y fíjate, por ejemplo, ¿cómo desconfinamos? Pues yo creo que este tipo de fases es mejor, por ejemplo, en vez de por provincias, por lo que decían de zonas de tema sanitario, ¿no? Y al final, ¿quién sabe mejor las cosas? Pues a lo mejor lo de las autonomías, en este tipo de casos. Y yo creo que el Partido Popular, que me parece, que no sé si votará al final que sí, que no, porque también estaba leyendo que dos de sus más importantes varones, la señora Ayuso y Feijóo en Galicia, le estaban diciendo que por favor que votara, aunque sea así o lo que sea, 15 días más. Y entiendo, es un problema de diálogo. Es decir, yo creo o por supuesto que ellos no tienen la culpa del Partido Popular de los 25.000 muertos que hay, ni una cifra aterradora. Creo que he leído, si no me lo rectificáis, que 29.000 de personal sanitario se ha contagiado. Eso creo que somos el récord en el mundo de este tipo de cosas, ¿no? Es que están vendidos, ¿eh? El personal sanitario está literalmente vendido por el tema de los EPIs y de la protección. Claro. Y el dato, eso es imposible enterrar eso está muy claro. El dato es, no hay EPIs y no hay no sé qué y usted se contagia, ¿no? Punto. O sea, eso también me acuerdo. Le digo una cosa, hay empresas privadas donde sus empleados, empresas sanitarias, sus empleados se pagan el examen. Empresas del ámbito sanitario, porque yo conozco gente que trabaja ahí, enfermeros, y se han hecho la prueba pagándosela ellos de su bolsillo. Esto es marciano. Me la pagaría y el Estado es que es muy burro, porque entre otras cosas también he escuchado esta mañana que de los 25 o 26 funcionarios que hay, ministros, no hay ninguno que haya trabajado en la empresa privada. Entonces, claro... Este gobierno es tela, ¿eh? Claro, este gobierno es otra dimensión. Pues, yo me lo pagaba y luego que me dijeran, oiga, mire, en el impuesto de la renta del 20, pues usted se lo quita o se quita el 50% o lo que sea. Yo encantado, no hace falta que me lo pague el Estado, pero si hay de sobra, a lo mejor en empresas privadas españolas, que además no entiendo cómo no se le compra a ellos material y se está importando de China con empresas fantasmas o sin CIF o sin no sé qué. No, yo creo, como decía también a veces, dicen que las estadísticas, cuando acaban las ciencias exactas, empieza la estadística, ¿no? Y esta es la típica estadística o ciencia exacta, una estadística que no se puede cerrar en falso. Es decir, oiga, usted tiene 29.000 señores sanitarios contagiados porque usted no le ha hecho las cosas bien, no les ha dado su protección, ¿no? Yo me preocupa mucho el Estado que está creciendo, me preocupa mucho que y en Europa eso yo creo que vamos a entrar, estoy casi convencido que van a venir aquí los hombres de negro, como vinieron a Grecia o a Portugal, que no nos vendría mal, porque el Estado está creciendo demasiado y sobre todo descontroladamente, y vamos a estar en un gasto, y todas las previsiones que están pasando a la Unión Europea, a mi entender, son falsas. O sea, nadie se cree lo del 9% o lo que sea, o el paro, yo creo que va a ser mucho más. ¿Les parece que parte de la descoordinación, yo esto lo pensaba el otro día, digo, claro, también tiene una lógica. Si el Estado deja de ser central y en el periodo democrático y con la Constitución del 78 se descentraliza a través del Estado de las autonomías, y hay un proceso de descentralización, etcétera, luego hay ciertos instrumentos y elementos de coordinación de aquella manera, como la famosísima Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reúnen, que hablan, que nunca llegan a un acuerdo, que unos se llevan más, que otros menos. Bien, claro, empieza a haber una descoordinación, o mejor dicho, hay una descentralización que genera cierta, incluso a veces bastante descoordinación, llega a una situación de gravedad y aunque quieras en ese momento replegar, que es un poco lo que se ha hecho, y decir, mando único, Ministerio de Sanidad, Madrid controla, es imposible. Pero es imposible, aparte de porque no es sencillo, tú mismo es algo, digamos, que ya has destruido y en 4 días no puedes decir, no, ahora como si no pasara nada, que como esto es un tema muy grave, lo hacemos todo desde aquí, porque ya no tienes las herramientas, porque ya no tienes la credibilidad, porque ya no tienes la capacidad a veces, porque es normal que una autonomía, para bien o para mal, a veces para mal, como pasa muchas veces con el tema catalán, y otra vez para bien, que te rebelas, pero porque dices, oye, que yo ya me lo sé hacer, déjame tranquilo, que puedo hacer estas compras, y de repente el Estado, no, que como las compras es central de compras, lo bloqueo todo.
vamos a Jaén a una empresa que hacía mascarillas y los requisamos como si fueran delincuentes solo por el hecho de es que las queremos mandar. Pero esto está ocurriendo ya he repetido antes. Pero vamos a lo que nos pasa a España, solo el derecho comparado de lo que pasa en otro lado, pues allá ellos. Pero aquí nosotros como... A ellos no. La estructura política federal conlleva, cuando hay un problema de este tipo, conlleva siempre este tipo de problemas. Es decir, o decidimos la centralización y aún así, como ha pasado en Francia, los problemas en Francia son parecidos a lo que está ocurriendo en España. Cuando se dice, por ejemplo, es que los gobiernos, en España no hay nadie que haya trabajado en la empresa privada. Bien, en Francia tampoco, en Italia tampoco, en Suecia tampoco. Es decir, he dicho antes que estamos en la media mundial. Quiero decir, los problemas que nosotros tenemos no son diferentes a los problemas que tienen los demás países, porque el hombre es más parecido a los otros hombres que a nosotros mismos. Y entonces vivimos en el mundo occidental. El mundo occidental tiene problemas muy parecidos. Pero puede que sean problemas graves, ¿no? Aunque los compartamos, si no graves, el hecho de compartirlos no rebaja su gravedad. Incidir en decir, como si España fuera diferente, es lo que estoy tratando de contrarrestar. No es diferente España. España tiene los mismos problemas que tienen los países desarrollados. Y fíjate en el caso de Estados Unidos, donde los estados están discutiendo las políticas centrales que trata de imponer Trump y no puede. ¿Por qué? Porque es un estado federal. Lo mismo está ocurriendo en Canadá. Lo mismo está ocurriendo en Argentina. Lo que pasa es que solemos siempre mirar las cosas solo en nuestro pueblo, en nuestra zona. No hay más que leer el Washington Post para ver la cantidad de artículos, o el New York Times, la cantidad de artículos, o el Frankfurter Main, en el caso de Alemania, que hay réplicas y contrarréplicas. Aquí se habla del artículo de Madrigal, pero también se podía hablar del artículo de Tomás de Cuadras Salcedo, que es catedrático de Derecho Administrativo y un hombre muy considerado de la Escuela de Enterrías. Quiero decir que si nos metemos en cuestiones particulares, miraremos que todos están en la misma dinámica. El problema está en que sería conveniente que, como dice el compañero, que el diálogo predominara sobre las pasiones o las emociones que cada uno tenemos sobre la realidad política en la que vivimos. Ojalá fuera esto así, pero ya vuelvo a repetir, no hay más que coger la prensa, los diarios digitales, las televisiones, de lo que está ocurriendo en Europa, y está ocurriendo lo mismo que está ocurriendo en España. Probablemente el único país donde las cosas son más tranquilas, y yo siempre he dicho que es la autonomía que no nos crea ningún problema, es Portugal. Bueno, Portugal, también Grecia, que es curioso que estaba yendo relativamente bien. Carlos Rodríguez Hurtado, un apunte. Cuando ha habido esa declaración que el gobierno dicen, si el PP no apoya el estado de alarma, serán responsables de las muertes, creo que lo decía además nuestro paisano Ábalos, algunos han dicho entonces, al sensu contrario, que decir que los responsables de las muertes hasta ahora son directamente el gobierno, que son los que toman las decisiones, porque si hace responsable a otros y no te apoya, es una manera de decir, bueno, claro, yo soy responsable, porque en parte lo eres, porque eres el que gestiona el panorama. Tú no querrás que muera la gente, pero tampoco has puesto a lo mejor toda la carne en el asador, ni has hecho todo lo que podías, sobre todo por tiempo, un tema de plazos, ya no de medios que también, sino de plazos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, esto me suena al chiste aquel de Hermano Lobo que decía el caos o yo, y la gente decía el caos. Ayer lo comenté, Somos el caos. Y dijo, nosotros somos el caos, sí. Efectivamente. Esta mañana lo ha comentado también Federico Jiménez Los Santos. Y el lobo decía, ¿te acuerdas que hacía el lobo? Efectivamente. La democracia decía, Vamos a ver, lo que no se puede ser, el juego de la competencia política es un juego de ideas, pero cuando no hay ideas, el juego se convierte en enfrentamiento político, que es esto a lo que estamos resignados los españoles con esta clase política que tenemos y en lo que sí que diferimos bastante, nos diferencia un poco de las sociedades que ha nombrado el profesor Paniagua, donde a pesar de que les estén pasando unas cosas u otras parecidas o análogas a las nuestras, ellos sí tienen una sociedad civil fuerte y organizada, de la cual carecemos nosotros, pero vamos, desde la primera Constitución, porque los ciudadanos siempre hemos representado un elemento de inestabilidad y perturbación política.
sea, la participación política a nosotros se nos da hasta cierto límite. Es decir, aquí no somos nosotros los ciudadanos los que le ponemos límites al poder. Es el poder el que nos pone límites a nosotros, cuando la desconfianza es un elemento esencial de toda democracia. La desconfianza hacia el poder, no la del poder hacia los ciudadanos, que sería la de las tiranías. Claro. Sí, sí. Entonces, esto de Ábalos, bueno, pues la verdad me suena a poco conocedor de lo que es un sistema parlamentarista, entre otras cosas. Primero, estas apariciones a lo presidencial que hace el presidente Sánchez no son propias de un primer ministro. El primer ministro no tiene que dar cuentas a la opinión pública y teniendo como interlocutor a la prensa, tiene que hacerlo, tiene que dar cuenta a la oposición en el Parlamento y el interlocutor precisamente es la oposición. No la... Hombre, y puede salir a lo mejor a una rueda de prensa de media horita, no hace falta estar 4 horas o 3 o 1 y con una dialéctica muy mejorable, repitiendo mucho las cosas, con esa mezcla de o nervios o me lo han escrito para incidir en repite, machaca la idea de que estamos desescalando, de que vamos juntos, de que saldremos. Las claves de la cuestión, del asunto que nos trae aquí, de lo que está pasando, la dialéctica confusa. Hannah Arendt en su trilogía entre la crisis de la República, después viene la mentira política y al final la desobediencia civil. Claro, si es que nosotros ya como ciudadanos hemos alcanzado una categoría humana que podríamos llamar ya, si pasamos esto, de supervivientes. Quería que iba a decir que merecíamos la santificación. Digo, hombre, todos no, pero muchos yo creo que en proceso de beatificación nos estamos ganando. Y eso conlleva una serie de atributos, porque el que ha pasado la muerte, o ha estado cerca de ella, el que ha pasado la muerte se ha quedado muerto, pero vamos, el que ha pasado todo esto, una catástrofe de estas dimensiones, se puede considerar un superviviente, y un superviviente tiene que despojarse de ciertas ataduras del sistema y empezar ya, digamos que, a recuperar su libertad de otra forma, teniendo otra visión de las cosas y no de simple espectador, como nos ocurre a nosotros en España. ¿Han recuperado algo de libertad? ¿Han hecho ya estos días? ¿Han ido a comercios? ¿Han ido a la peluquería? ¿Un clásico? ¿Han hecho ya alguna actividad? ¿Han salido a pasear algo que antes no pudieran en algún caso? Me imagino que el caso de Carlos o Javier están en sitios tranquilos que pueden. Tienen, digamos, más capacidad. Yo pasear he paseado y además he tenido ya clientas, por ejemplo, que han abierto tiendas de ropa, con que últimamente entrar a una tienda de ropa es como entrar, yo qué sé, hay que tener muchas ganas, de verdad, la ropa. Pero dice que bien, que no, que hay gente que con cita previa... No, pero tampoco, a ver, calma, no. Uno, dos en dos, y tampoco es que la ropa sea coger, no sé, algo que le vaya a matar. El primero que estoy interesado que entre la gente a las tiendas. Y además mucha gente tiene ganas de esa sensación de consumo porque le da sensación de normalidad. Me dejas terminar, te digo, que la gente, gracias a las redes sociales y a su WhatsApp, la gente ha espabilado mucho, la gente no tiene ni idea de enviar solo un WhatsApp y ya está. Realmente se ha espabilado, o no ha espabilado a sus hijos, o se ha tenido que espabilar él, como nosotros con todo el tema de las videoconferencias y todo el follón que hemos descubierto, hemos hecho un cursillo acelerado de cómo yo tengo 3 o 4 de estas, el Skype, el otro, el Meet, no sé cuándo, un follón, tengo mucho cuidado. Y en cada sitio han cogido uno, con lo cual los tengo 4 o 5 bajados aquí. ¿Dónde estoy? Uy, aquí. Bueno, pero en los de las tiendas... Un momento, el profesor Paniagua, perdón Álvaro, el profesor Paniagua quería decir algo. Que la gente ha empezado a ir a las tiendas y la gente, las mismas clientas mías están diciendo, oye, qué bien, me han llamado mucha gente y tengo hasta lista de espera para ir a comprar ropa. Fabuloso. Pero en nuestra edad, por ejemplo, yo recuerdo en el año 82, 84, 92, Internet no existía. Es decir, nosotros nos hemos adaptado al correo electrónico. Yo recuerdo cómo llegaba el teletipo en un momento determinado. Después del teletipo pasamos al escáner, al fax. Y después del fax, el fax ya está apartado normalmente. Sí. Y después hemos utilizado el correo electrónico, ahora utilizamos las redes sociales y eso lo hemos vivido en un tiempo récord. Sí. No ha habido otra época en la historia de la humanidad que se haya avanzado tecnológicamente como en estos últimos 28, 29 años. Es decir, en tan poco tiempo, es verdad. En tan poco tiempo. Eso solo ha ocurrido en algunos casos como en la medicina,
Por ejemplo, la cirugía del corazón también avanzó después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 y después dio también pero el tema de las tecnologías como este que estamos viviendo, eso ha sido espectacular. La humanidad no ha tenido una trayectoria tan rápida, es decir, pensemos en los siglos XVI al XIX y vemos cómo las cosas han ido muy lentas, de 50, 60, 70 o 100 años. Don Javier Paniagua, como usted hacía tiempo que no venía, ya nos va quedando poco tiempo, ¿qué canción le gustaría que pusiéramos para acabar en los últimos minutos? Aleluya, de Leonard Cohen. Aleluya, Leonard Cohen, me gusta, me gusta. ¿Qué quería decir Álvaro Tomás? ¿Algún apunte? No, que cuando mis alumnos me dicen, no, es que la informática, yo no sé qué, soy nativo digital, digo, déjate. Aquí los que nacimos sin nativo digital y lo que nos hemos arreglado hemos sido nosotros. O sea, que no vengas con películas tú, que tú has nacido ya con los ordenadores. Los que nos tuvimos que aquello del CD, cambiar de CD a 2 puntos y no sé qué, y las pantallas aquellas en verde, la letra en verde, fuimos nosotros, no me cuentes películas. O sea, a mí lo que me ha venido a la mente cuando hablaba el profesor Paniagua y me ha empezado a asustar porque uno se da cuenta del paso del tiempo, yo aún llegué a utilizar a nivel profesional, pero reconozco que poco, porque era como la época que se usaba poco y ya te decía, no, bueno, da igual, sí, no, tal. El fax, que no me aclaraba mucho porque iba, creo, dentro de la impresora y era como un poco raro, antes se ponía teléfono, fax, claro, y no existía móvil. Y la dirección, ahora es al revés. Ahora teléfono, móvil, dirección y a veces ya no se pone nada. Directamente se pone un móvil. Ahora ya el telegrama. Yo he recibido muchos telegramas en mi vida. Lo ve, pero yo el telegrama no lo he conocido, pero me haría mucha ilusión, no sé por qué. Porque eso de estar en una reunión, en un despacho y que entre un ujier y diga, disculpe, tiene un telegrama, y que se lo pasen, abrirlo, pam, leerlo, eso me parece precioso. En una bandeja. Sí, además. sí, bandeja de plata con un abrecartas de... Sí. Efectivamente. Claro, sí, pero abrecartas. hemos perdido muchas destrezas también, ¿eh? Yo me acuerdo de pequeño que para quedar con un amigo no hacía falta ni que nos llamáramos por teléfono. Sabíamos dónde estábamos. O sea, era una cosa increíble que ahora digo, ¿y cómo sabía yo que teníamos que estar a las 4 ahí en ese sitio? Bueno, pero habla de esos horarios rutinarios de joven, de quedamos para ir a tal sitio, todas las tardes a las 5, sobre todo en un sitio, pensando en un sitio de playa como el Saler, el grupo, sabes que la pandilla a tal hora baja a la playa, eso también. Ahora quedan a la 1 en las discotecas. Hoy se te pierde el móvil. A la 1 es pronto, A la 1 es pronto, como dice. Javier, a la 1 no hay marcha. A mí ha dicho... me ha venido a la mente... Hombre, bueno, pero la gente para salir sí que queda a la 1 y a las 12 para empezar la noche. A mí me ha venido a la mente... Yo no era mi padre, me acuerdo firmando letras, que yo no firmo una letra en mi vida, pero cuando se compró el primer coche, ahí las letras, ibas al estanco, se las dieron todas, no sé qué, firmando ahí, acepto, fecha, importe, cantidad, yo qué sé, no sé. Otra cosa que he utilizado una sola vez, creo, ha sido un cheque. Un cheque sí que he llegado también a rellenar. Uno, te hace mucha ilusión, da una sensación de poder, de, bueno, me han dado en el banco la típica tira chequera, luego cheques, usas uno y ahí se queda para criar malvas. Ahora... Yo, de hecho, aún utilicé bastante el tema de cartilla, típica de cartilla de banco. Yo era de los que me gustaba ir a actualizar y hace ya bastantes años que no sé ya lo que es, ya no uso nada, todo digital, todo. Hay estudios que en el 2050 dicen que ya no va a haber dinero físico, dinero en papel. Ah, creía que decía que ya no va a haber físico, ni personas, ni nada. Ni nada, sí, de nada. Eso es verdad, pero el problema es cómo se combinará eso con las monedas como el Bitcoin, por ejemplo. Madre mía, yo soy un escéptico. Está en ello, va poco a poco. Yo soy un gran escéptico del Bitcoin. Yo creo que si el Bitcoin se llega a consolidar... Un ejemplo, pero que van a ir surgiendo, están surgiendo monedas de estas alternativas y eso no sé a dónde conducirá. Bueno, posiblemente el Bitcoin, si se consolida, será a través de los bancos, que los propios bancos ya van trabajando en esas tecnologías. Y aunque sea otro nombre, otro tipo de moneda y todo lo que queramos, también saldrá de las grandes... Bitcoin es el primer ejemplo. Están surgiendo, monedas alternativas. Que digo que con el gobierno que tenemos no vamos a necesitar ni monedas, porque según don Pablo Iglesias, aquí va a cobrar todo el mundo sin necesidad de trabajar, sin necesidad de que el piso sea tuyo, te podrás empadronar y tener vivienda, en fin, hay una serie de... Acabaremos siendo una sociedad subvencionada, o una de dos, o eso, o no sé lo otro, el nuevo orden mundial. Estamos en Europa y eso es una fortuna.
porque las instituciones europeas suelen reaccionar ante situaciones como esta. Sí, sí. Y lo mismo que ocurrió en Grecia, pues nos puede ocurrir a nosotros. A lo mejor eso no es mala solución, Sí, sí. que vengan y digan en qué tenemos que recortar, en qué tenemos que... Que nos vengan a Sí, explicar un mismo. poco las cosas, A mí, ¿no? Bueno, hoy- con hoy- ese, brevemente, que estamos acabando, No, don Álvaro. dice que me han enviado del BOE que diciendo que aunque no tengas con circunstancias sanitarias, las viviendas, chabolas, caravanas, cuevas, Sí, sí, incluso sí, de tal, se podrán pueden ser empadronar. domicilio y empadronarte. Fantástico. Oye, haría ilusión empadronarse en algún sitio así emblemático de yo, ¿dónde vive usted? Yo vivo a la sombra de la palmera que hay en la Exacto. playa de Ya, En una Malvarrosa. caja de cartón en Serra, ahí a tu lado. Muy medio. Hemos tenido Los algún salés. caso de alguna ministra que se ha empadronado en un palomar cercano a Gandía. Sí, sí, eso fue la vicebogue. Se nos va el tiempo. Me ha gustado mucho eso último que nos decía Javier Paniagua. Muy bueno. Estamos en Europa y hay que dar gracias. Don Javier Paniagua, muchísimas gracias. A ti. Don Álvaro Tomás, ha sido un placer como siempre. Gracias a ti. Y Carlos Rodríguez Hurtado, muchísimas gracias. Gracias. Volveremos mañana miércoles 6 de mayo. Gracias a Emilio Navarro en la realización. Y ya lo saben, sigan escuchando radio, cuídense, mascarilla, protección, entre ya tienen con Eisiment. Que Dios les bendiga y que la Mare de Déu mos ampare.